Pues como podéis ver por el folleto que han preparado las hermanas, el tema de reflexión, de diálogo, de meditación personal y de oración de este encuentro es la conversión. La conversión. Bueno, tratar este tema en el monasterio de la conversión me parece bastante coherente, ¿no? Y nosotros los agustinos, familia agustinana, celebrábamos hace 2 días, ¿no?, la fiesta de la conversión de San Agustín, el 24 de abril. Bueno, pues en este entorno vamos a dedicar este encuentro de distintas perspectivas al fenómeno de la conversión. Hablamos de conversión a la fe cristiana, en el sentido más específico y más restringido. Bueno, y en esta primera charla vamos a abordar distintas experiencias y testimonios de grandes conversos en la historia del cristianismo que como tales, como grandes conversos, han tenido una poderosa influencia en lo que ha sido el cristianismo histórico. De tal manera que quizá de una manera así un poco audaz, podemos hablar, tal como dice el título, del cristianismo como una religión de convertidos. Bueno, con esto quiero señalar, yo lo digo desde ahora, 2 cosas. Primera, que hay muchos convertidos. En el cristianismo veremos los modos, y que un número importante de dichos convertidos han tenido una poderosa influencia en la configuración de lo que es el cristianismo real, el cristianismo histórico al cual pertenecemos. Este, por tanto, sería el poderoso efecto de configuración del cristianismo que han tenido los convertidos. Bueno, si quisiéramos abordar el problema con más radicalidad, habría que ir a la gracia, naturalmente, ¿no? Porque es evidente que la conversión es gracia. Entonces, habría que ir más atrás. ¿Por qué tantos convertidos que tanto han influido en el desarrollo histórico del cristianismo? Bueno, pues es la presencia de la gracia, ¿no? O sea, lo que teológicamente al final plantea la conversión y los convertidos es la acción del Espíritu. Como los conversos o convertidos, ellos mismos han declarado. Pero bueno, no vamos a ir al radical de la gracia de Dios, porque nos vamos a quedar en los convertidos, pero no podemos dejar de mencionar, aunque sea brevemente, pues la acción del Espíritu. La acción del Espíritu. O sea, vuelvo a decir, si hay algo que los fenómenos de la conversión hacen presente, es una energía espiritual que está detrás, sin la cual ellos mismos, según confiesan, no habrían llegado nunca a la fe, ¿no? Bueno, por eso el tema de la conversión es un tema teológico muy importante, ¿no? Yo recuerdo un encuentro de profesores de teología fundamental, yo soy profesor de teología fundamental, ¿no? Y los profesores de esta especialidad, que somos pocos en España, tenemos un encuentro cada 2 años. Bueno, pues hace ya unos 8 o 10 años quizá, el encuentro que tuvimos entonces versó justamente sobre la conversión, ¿no? Para la teología esto es muy importante, entre otras cosas, porque en un proceso de conversión, primero hay que reconocer la presencia del Espíritu, y luego también es muy interesante para observar empíricamente cómo se llega a la fe. ¿Cómo se llega a la fe, no? Los conversos nos enseñan, en su camino de conversión, cómo es el dinamismo de la fe. Que los que hemos nacido en una tradición cristiana, los que no somos conversos, no hemos vivido en muchos casos. Bueno, quiero decir con esto que el tema de la conversión es teológicamente muy relevante. Pero vamos a hacer una lectura narrativa, que se dice, ¿no? Una lectura narrativa, es decir, vamos a evocar grandes conversos de los cuales con frecuencia ellos mismos pues nos han legado el testimonio de su conversión. Bien. Sin duda, el caso más relevante en la historia de los convertidos
a la fe cristiana es el de San Pablo, evidentemente, ¿no? Que ha configurado el cristianismo como religión universal, con la fundación, como todos conocemos, con la fundación de comunidades cristianas en muchos lugares en el Mediterráneo, a las cuales entrega Pablo lo que se llama el Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo, que es la personal comprensión que hizo el apóstol del acontecimiento Cristo, que es una comprensión suya, el Evangelio de Pablo, que es personal, que es original. En el Nuevo Testamento hay distintas comprensiones del mismo acontecimiento Cristo. Está la tradición juánica, está también el paulinismo. El paulinismo es esto, ¿no? La personal comprensión del acontecimiento de salvación de Cristo que alcanza Pablo y que transmite a sus iglesias, ¿no? Las cartas a esas iglesias son parte constitutiva del Nuevo Testamento. Hasta tal punto, la importancia de Pablo en la organización del cristianismo histórico, que cierta exégesis liberal protestante de final del siglo XX llega a considerar a Pablo el fundador del cristianismo. Idea de la cual se hace eco Nietzsche. Nietzsche, como recordamos, ¿no?, era hijo de un pastor protestante, Y Nietzsche, sobre todo en el Anticristo, Nietzsche es frontalmente enemigo de San Pablo, ¿no? Nietzsche hasta tal punto crea una dualidad o una contraposición entre Cristo y Pablo. A Jesucristo Nietzsche lo salva, hasta cierto punto incluso expresa cierta admiración y respeto, mientras que rechaza violentamente a Pablo, a quien considera el fundador del cristianismo, habiendo falseado profundamente Pablo la figura y sobre todo el pensamiento de Jesús. Bueno, una contraposición insostenible, pero la cito a modo de ejemplo para señalar un dato que sí es cierto, y es el enorme poder de configuración del desarrollo de la fe cristiana que ha tenido Pablo, ¿no? Aquí vamos a considerar, en estos casos que vamos a ir evocando, la conversión desde la abierta increencia, es decir, conversión desde la ausencia de sentido religioso, o la conversión, en otro caso, desde una indiferencia vivida por parte de quien nominalmente sí era cristiano. Es decir, estos dos modelos, estos dos caminos, modelos de conversión, de quien no tiene ningún contacto con el cristianismo, por ejemplo, quien ni siquiera está bautizado, hay muchos casos, o bien el caso de que sí, está bautizado, pero vive en una perfecta indiferencia religiosa y tiene un proceso de conversión hasta un encuentro transformador, reorientador de la vida, Por tanto, prescindimos, es otro caso que también se da, y que es muy importante, pero lo dejamos aparte, prescindimos de conversos que llegan a la fe católica desde otras confesiones cristianas, y hay muchos, Seguramente el caso más notable en la Iglesia moderna sea el cardenal Newman, ya actualmente San John Henry Newman, que es un pastor anglicano y que en un proceso intelectual y espiritual reconoce que la verdad cristiana está en la Iglesia católica. Abandona el anglicanismo y entra en la Iglesia católica. Y siendo un pastor anglicano, gran predicador anglicano, los sermones del Newman anglicano son perfectamente católicos. Él quiere seguir siendo ministro y se ordena sacerdote católico. León XIII obligaba a los conversos
que procedían de otras confesiones cristianas y que querían ser sacerdotes, les obligaba a pasar por las órdenes católicas. Bien, prescindimos de ese caso, ¿eh? Bueno, un breve repaso. En la antigüedad cristiana, primeros siglos, bueno, pues como es comprensible, hubo muchísimas conversiones. Estaba naciendo el cristianismo y los que llegaban venían del paganismo a través de un proceso de conversión, como es normal, ¿no? Las primeras generaciones cristianas proceden de un entorno pagano o judío y llegan a la fe mediante el correspondiente proceso de conversión. Solo pasados algunos siglos, lógicamente, ya se nacerá, irán naciendo cristianos en una familia, en una tradición ya cristiana, ¿no? Bien, conversos relevantes en esos primeros tiempos del cristianismo pues son Justino, filósofo y mártir, y de los grandes apologistas de la fe cristiana. Justino, mártir. Justino era filósofo y escribe dos obras en defensa del cristianismo naciente, la primera y la segunda, Apología. La segunda es muy breve, poco más que una ampliación de la primera, Apología. Era filósofo y los filósofos entonces vestían una especie de manto blanco, ¿no? Y Justino dice que después de haberse hecho cristiano siguió vistiendo el manto blanco de filósofo porque la fe no le exigía dejar de ser filósofo. Es de los primeros pensadores cristianos que defiende justamente la racionalidad de la fe cristiana. El filósofo era, como filósofo se vestía y así siguió, no obstante la conversión, porque justamente en la fe cristiana encontró el logos verdadero y murió mártir. Hombre, destacadísimo, como sabemos, converso, es Tertuliano, noble jurista romano, convertido a finales del siglo II, y un gran pensador, y sobre todo, procediendo del derecho, Tertuliano acuñó mucho lenguaje teológico, muy válido para expresar una fe que estaba naciendo. Luego Tertuliano, que era bastante radical, un poco extremista, pues tuvo una cierta desviación doctrinal y murió también a consecuencias de lesiones, de heridas padecidas por ser cristiano y no ha sido canonizado, pero por ciertos extremismos doctrinales, ¿no? Bueno, luego evidentemente está San Agustín, todavía de padre pagano, padre y doctor de la Iglesia, cuya conversión evocaremos al final, ¿no? Aunque sea brevemente. Bueno, en la Edad Media estamos ya en el mundo cristiano, estamos en la civitas cristiana y el cristianismo es la religión imperante. Hay un contacto importante con el judaísmo, con el Islam, pero estamos en la Europa cristiana. Las conversiones que se puedan dar pues son de este segundo tipo que mencionaba, ¿no? Es decir, cristianos tibios, cristianos fríos, cristianos sin verdadero sentido religioso, que en un proceso espiritual reencuentran profundamente la fe cristiana, se consideran convertidos y a partir de ese momento reorientan drásticamente su vida. Quiero mencionar en la Edad Media únicamente el caso de una figura que a mí me gusta muchísimo, me interesa muchísimo, que es Raimundo Lurio, que la Iglesia reconoce como beato. Bueno, Raimundo Lurio es un edecán de la corte del rey de Aragón, bien considerado, de vida fácil, vida de mucha fiesta, de mucho disfrute, carente totalmente de sentido religioso, no obstante ser cristiano, tiene un proceso de conversión, reorienta, como digo, radicalmente la vida y se siente verdaderamente investido de un fuego misionero.
de tal manera que se dedica a estudiar el árabe, funda el famoso colegio de Miramar, en un lugar paradisíaco en Mallorca, que todavía existe, para formar misioneros que vayan al norte de África a predicar a Jesucristo, conociendo muy bien el árabe y conociendo muy bien el Islam. De hecho, el propio Lurio fue varias veces, fue detenido, fue varias veces a Argelia, detenido, apaleado. Vamos a presentarse allí, a predicar a Jesucristo y al Dios de la Trinidad cristiana, pues lo menos que le puede ocurrir es lo que de hecho le ocurrió. Le ponen a palos más de una vez, le torturaron, le llevaron a la prisión de Orán, allí pidió que los ulemas, los autores de la ley coránica, fueran a discutir con él, temperamento ardiente, apasionado, y hubo discusiones teológicas muy interesantes, a propósito de la Trinidad. Le liberaron, volvió, escribió, es un genio, una obra abundante, especulativa, bueno, con tratados teológicos. Él estaba casado, dejó a la familia, dejó a la mujer, dejó a los hijos. Su pasión por Jesucristo, por el anuncio de Jesucristo, ya en los últimos años también casi muerto, casi muerto a consecuencia de heridas, las torturas y tal. Se lamentaba mucho de no haber atendido bien a su mujer, de no haber sido un buen padre. Es un personaje fascinante, Raimundo Lurio. Bueno, en la Edad Moderna seguramente el gran converso sea Pascal, Blas Pascal. En Pascal me voy a detener un poquito más porque es una figura muy relevante en esta especialidad teológica que es la teología fundamental. Al final se me olvidó, el año pasado el Papa, en ocasión de un aniversario de Pascal, publicó un texto, memoria de Pascal, ¿no? El gran Pascal. Tenía allí el cuadernillo y al final se me olvidó. Bien, en Pascal me voy a detener un poquito más, ¿no? Bien, es lo mismo, ¿no? Un poco lo mismo. Es esta vida mundana. Pascal es un personaje brillante, ¿no? Físico, matemático, filósofo, teólogo. Es un personaje brillante, de gran éxito social, en el París del siglo XVII, de buena familia, perfectamente indiferente, en realidad, a la cuestión religiosa. Tuvo un pequeño toque, un pequeño despertar a la fe, a la vida cristiana. Se habla de una pequeña primera conversión, pero el gran acontecimiento de conversión de Pascal tiene lugar en la noche del 23 de noviembre de 1654, en la cual en esa noche Pascal tiene una tremenda crisis religiosa que resuelve definitivamente su vida, ¿no? Recibe entonces una gracia de conversión verdadera, definitiva, a partir de la cual Pascal se orientará también definitivamente con la mayor exigencia. La muerte de Pascal es increíble. El relato que tenemos de su muerte, que no voy a leer, es verdaderamente conmovedor. A partir de esa noche, Pascal reorienta su vida en una apuesta sin retorno por un cristianismo depurado, también con cierta tendencia a cierto rigorismo, ¿no? De tal manera que Pascal, por ciertos acontecimientos, pues va... En fin, no vamos a detallar esto, pero también va a mostrar mucha simpatía. Bueno, lo vamos a dejar, ¿no? A un movimiento muy rigorista que surge en Francia en ese tiempo. Bien, vamos a centrar la atención únicamente en esa noche, ¿no? Toda la obra de Pascal, toda la importante obra teológica de Pascal, que no es un pensador, no es un teólogo profesional, está determinada por la experiencia de encuentro con Jesucristo de esa noche, ¿no? Redacta un texto que él mismo titula Memorial, ¿no? A modo de un texto que lleva consigo, a modo de recordatorio de lo que vivió esa noche, ¿no?
de encuentro con Jesucristo. Cuando fallece, relativamente joven, en un pliegue de su chaleco encuentran cosido un rollito de papel que siempre va consigo, donde efectivamente estaba la narración de lo vivido esa noche, ¿no? Es el famoso texto del el memorial, que os voy a leer entero. Es muy breve, ¿no? Pero quiero señalar esto, ¿no? El memorial, porque quiere tener recuerdo permanente lo vivido esa noche, ¿no? Que ciertamente reorientó definitivamente su vida. El texto dice: desde aproximadamente las 10:30 de la noche hacia alrededor de las 12:30 de la noche. Fuego, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, no de los filósofos y de los sabios. Certidumbre, conciencia, alegría, paz. Dios de Jesucristo, Deum meum et Deum vestrum. Tu Dios era mi Dios, olvido del mundo y de todo excepto Dios. No se le encuentra más que por las vías enseñadas por el Evangelio. Grandeza del alma humana. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, lágrimas de alegría. Me he separado. Deliquerunt me fonten aqua vive. Dios mío, ¿me abandonarás? Que yo no esté separado de Él eternamente. Esta es la vida eterna, que te reconozcan único verdadero Dios y aquel que tú has enviado, Jesucristo. Me he separado de Él, he huido de Él, he renunciado a Él, lo he crucificado, que jamás se ha separado de Él. Solo se conserva por las vías enseñadas en el Evangelio, renunciación total y dulce, etc. Sumisión total a Jesucristo y a mi director, eternamente gozoso por un día de sufrimiento en la tierra. Bueno, este memorial es un texto así, escrito con esta fiebre religiosa, en una poderosa experiencia religiosa de conversión vivida en esa noche, ¿no? Bueno, habría que conectar esto con el testimonio impresionante de lo que fue la muerte pascual, que es muy conmovedora, pero lo vamos a dejar. Y después quiero mencionar brevemente la enorme serie de grandes conversos que ha tenido lugar en el siglo XX. El siglo XX, el otro día, ahí en la facultad, hace 2 semanas, tuvimos una tesis, se defendió una tesis doctoral sobre Einstein, la tesis doctoral sobre la cristología de... Entonces, cuando yo tuve que hablar, dije 2 cosas, ¿no? Así al principio, el siglo XX ha sido un siglo abundante en conversos y en mártires, como de hecho tiene lugar en la figura de Einstein, una gran conversa que es, al final, mártir por su condición religiosa, ¿no? Bueno, es impresionante, ¿no? La galería de conversos en el siglo XX en Alemania. Max Scheler, que penosamente en los últimos años de su vida se distanció de la fe católica, ¿no? Que en su tiempo es uno de los grandes filósofos de Alemania. El catolicismo alemán no tenía grandes filósofos. Los grandes filósofos alemanes son todos protestantes. Pero llega Max Scheler y se hace católico. Para el catolicismo alemán fue un golpe de gracia, ¿no? Era capaz el catolicismo alemán también de tener grandes filósofos. Ya digo que penosamente en los últimos años de vida se distanció no solo de la Iglesia Católica, del mismo cristianismo, para derivar hacia una espiritualidad cósmica, una cosa panteizante, pero bueno. Edith Stein, judía, que fue... hay
Hay una corriente importante de filosofía alemana, de origen alemán, que ahora se cultiva en todos los sitios. Ahora mismo, la gran producción en esa corriente tiene lugar en Francia, que es la fenomenología, ¿no? Bueno, pues la fenomenología ha dado muchas conversiones. En el ámbito de este pensamiento, poderosa corriente de filosofía del siglo XX, ha habido muchas conversiones. Por ejemplo, pues esta que digo, ¿no? Scherer mismamente está en el ámbito de la fenomenología, ¿no? O Edith Stein, fenomenóloga destacada, gran discípula de Husserl, que es el iniciador de esta corriente. Paul Louis Landsberg, también alemán, que se bautiza ya mayor y que después entrará en el movimiento Esprit, fundado por Manuel Mounier, y morirá joven. Landsberg, que era amigo y discípulo de Scherer y íntimo amigo colaborador de Mounier, pues morirá joven. Dietrich von Hildebrand, otro filósofo, también en el ámbito de la fenomenología, con muchas conexiones con Scherer, obras traducidas a todas las lenguas en Alemania. Pero, sin duda, donde más conversos ha habido en el siglo XX ha sido en Francia, ¿no? Una gloriosa generación de convertidos que han sido dinamizadores de primera importancia en la vida intelectual y social en la Francia de los años, a partir de los años 20. Cito algunos de estos nombres con algún pequeño comentario sobre algunos de ellos. Léon Bloy, Charles Péguy, Jacques y Raisa Maritain, el matrimonio Maritain, ella judía, ambos convertidos en una pareja interesantísima. Paul Claudel, conocemos el caso de Paul Claudel, que tiene mucho interés. El caso de Paul Claudel, como el de Antoine Fossat, que comentaré enseguida, tiene especial interés porque son modos de conversión bastante excepcionales, ¿no? No suelen ser así. Paul Claudel era un poeta francés de los años 30, años 40. Una hermana de Paul Claudel, esta élite intelectual, artística, francesa, parisina, una hermana de Paul Claudel, Camille, me llamaba, será la amante y la esposa, con bastantes sufrimientos, de, ¿cómo se llama? No me viene a la mente, el famoso escultor francés. ¿Quién? Rodin. De Rodin. Amante, esposa de Rodin. Rodin la maltrató, pero en fin. Es esta élite de bohemios, artistas, pensadores, poetas. Entre figura Claudel y la víspera de la tarde de Nochebuena, víspera de Navidad, Claudel entra en Notre Dame, donde se están cantando las primeras vísperas de Navidad, a media tarde. Entonces, en la belleza del templo, el coro, el órgano, el rezo, Claudel tiene una profunda conmoción espiritual y llega a una absoluta seguridad de que existe Dios. Bueno, esto no es normal, pero es un caso, Claudel lógicamente lo ha narrado, ¿no? Sí, entra en la catedral, se están cantando las vísperas, primeras vísperas de Navidad, y con la belleza y la fuerza de la liturgia y tal, Claudel tiene una profunda conmoción espiritual y llega a una absoluta certeza de que ahí está Dios, que existe Dios, que ahí está Dios. Se pasa algo parecido que contaré enseguida de Frochard. Hombre, otro caso yo que estudio con interés es el de Simone Weil, ¿no? También judía, perfectamente agnóstica, perfectamente. Ella dice unas veces que era indiferente, otras veces que era atea, otras que era agnóstica. Es un caso interesantísimo, Simone Weil, porque ella es muy discreta, ¿no? Muere muy joven, muere de agotamiento físico. Bueno, es una cosa tremenda el caso de esta mujer, ¿no? González Faus, un teólogo español, Cataluña, hace unos años escribió un artículo que se titula "Pero existió esta mujer,
Puedo existir un caso semejante al de Simone Weil. Ella es muy discreta, ¿no? Ella dice, y vino Jesucristo y me tomó. Vino Jesucristo y me tomó. Y otra vez dice, y desde entonces pertenezco a Jesucristo. Bueno, es profundamente cristiana, un caso muy llamativo, porque siendo judía es profundamente antijudía. A mí me parece que a veces yo creo que tiene mucha razón en muchas cosas, Así. De tal manera que, siendo muy combativa contra el judaísmo, el gran filósofo judío de la mitad del siglo, pues que es Levinas, Emmanuel Levinas, publica un escrito discutiendo con ella y no se puede decir lo que estás diciendo. No estás entendiendo el judaísmo. Yo creo que tiene bastante razón en muchas cosas. Bueno, lo cierto es que tampoco acepta la Iglesia. No puede con la Iglesia. De tal manera que ella dice, yo soy cristiana, pertenezco a Jesucristo, pero no, yo con la Iglesia no puedo. En otros momentos dice, yo soy cristiana, pero me he quedado en el atrio de la Iglesia. No pertenezco a la Iglesia y soy cristiana sin Iglesia. Muere muy joven, mantiene una estrecha comunicación, escritos que se han publicado con varios teólogos importantes de la Francia de entonces, y cuando está agonizando parece que aceptó que una amiga le derramara agua, porque no iba a bautizarse, ¿no? Que derramara agua, o sea, será agua o era suero en el hospital, ¿no? Parece que consintió a última hora, pero más ella se considera absolutamente cristiana. Ojalá muchos cristianos tuviéramos la caridad evangélica de Simone Weil, pero con la Iglesia no podía, ¿no? La Iglesia la veía una institución de poder que no era fiel a Jesucristo, bueno. Y luego, en esa misma Francia, pues tenemos el caso que quiero mencionar brevemente de André Froissart, ¿no? Que a raíz de su conversión, que también fue fulminante, de manera así un poco excepcional, al igual que Claudel, una conversión fulminante, escribió un libro que ha sido un gran bestseller en los años 60, años 70, traducido en tantas lenguas, con este título, ¿no? Dios existe, yo me lo encontré. Bueno, André Froissart, una narración, era un brillante periodista. El padre de Froissart fue el primer secretario del Partido Comunista Francés, un partido, hasta su desaparición, fuertemente stalinista. Y por parte de madre procedía de una familia entre protestantes y socialistas, absolutamente distante de la fe cristiana, pero que también tiene, cuando era muy jovencito, a los 20 años, tiene una conversión fulminante. Entra accidentalmente en una iglesia, una capilla en París, y allí lo mismo, tiene una profunda conmoción religiosa hasta llegar a una perfecta certeza de la existencia de Dios. Y bueno, a partir de ahí pues empieza a reorientar la vida, se bautiza, empieza a recibir una primera instrucción, y ya un poco mayor publica este libro, que repito, se ha traducido a muchas lenguas, que se lee muy bien, que yo recomiendo vivamente. Dios existe, yo me lo encontré. Bueno, y en la Francia del siglo XX, pues, conversión también, caso muy peculiar, más conocido, de Charles Foucault, otro verbenas, otro vive a la vida, pierde a los padres muy joven, procede de una familia aristocrática con muchísimo dinero, pierde a los padres muy jóvenes, lleva una vida bohemia, una vida de verdadero despilfarro, de tal manera que sus parientes decían, con el dinero que tiene va a acabar pobre, porque es un tren de vida absolutamente desorientado, con todo tipo de gastos, bueno, tiene también una experiencia de profunda conversión, hasta tal punto, como sabemos, que abandona Francia y se va a vivir al desierto, ¿no? Al desierto de Argelia.
Es un caso interesante, vive solo, como eremita. Él escribe bastantes cosas. Los escritos de Foucault son muy sencillos, una espiritualidad muy sencilla, pero él nunca hizo grandes estudios de teología, ¿no? Es un autodidacta, básicamente, en su formación religiosa, pero escribe mucho ahí en su cabañita, en su casita. Escribe mucho, comentarios a los salmos, meditaciones. Es una espiritualidad muy sencilla, pero muy limpia, muy transparente, muy pura. Y luego una cosa llamativa, él redacta una especie de forma de vida que para una comunidad, ¿no? que él nunca creó. Una especie de regla, de forma de vida, para una posible comunidad o fundación religiosa que no nació. A él le matan, una noche le asaltan y le matan en su casa. Y entonces, en los años 60 en Francia, aparece René Vallon, que recoge eso y funda lo que no hizo Foucault en el desierto de Argelia. Bueno, zona semidesértica. Y nacen los hermanitos y las hermanitas de Foucault, ¿no? Yo trabajé con dos de ellas en los años 70 en París, cuando éramos jóvenes y íbamos a trabajar. Hice una experiencia laboral en los años de la carrera. Yo estuve 2 años trabajando en un hospital en París, trabajando con dos hermanitas de Foucault. Ahora ya no llevan hábito, generalmente, pero fueron las primeras monjas que se vistieron con un traje de tela vaquera, ¿no? Un traje de tela vaquera y con una correa, llevaban rosario y en sandalias, ¿no? Y una pañoleta, ahora llevaban sin hábito. Ellos y ellas. Luego más tarde vendrá Olivier Clément, que se convierte a la iglesia ortodoxa, ¿no? Sobre el cual Carolina hizo la tesis doctoral, que lo conoce muy bien. Bueno, hay un caso notable en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, el gran rabí, muy conocido, muy llamativo, el gran rabino de Roma. En Roma siempre ha habido una poderosa comunidad de judíos, ¿no? Muy maltratados, ¿no? En Roma, la ciudad de los papas, muy maltratados los judíos, ¿no? Pero bueno, una próspera. Después fueron muy perseguidos por el fascismo, hasta tal punto que la Santa Sede, era Papa entonces Pío XI, pues en más de un momento salió en defensa de los judíos, ¿no? Cosa enormemente valiosa, porque realmente Roma no se les trataba bien, ¿no? Vivían en una especie de gueto, donde ahora mismo tiene la sinagoga y un pequeño museo y tal. Si vais a Roma, lo veréis fácilmente. La sinagoga es un edificio imponente, muy alto, tal. Siendo estudiantes nosotros en Roma, nos llevaron a visitar aquello, nos contaron unas historias tremendas, ¿eh? Nos acogieron muy bien, nos enseñaron todo, pero nos contaron historias muy penosas de cómo habían sido perseguidos secularmente en Roma, la ciudad de los papas, por la iglesia, ¿eh? Bueno, para añadir esto, ¿no? Que entonces el Papa Pío XI pues se pronunció varias veces en los años del fascismo en Italia en defensa de los judíos, ¿no? De tal manera que el Duce empezó a preocuparse un poco, ¿no? Claro, el Papa en Italia tenía una enorme... Además, Pío XI era un Papa de mirar, un hombre que no tenía miedo de nadie, ¿no? Un hombre valiente, un hombre libre, una figura muy interesante, Pío XI, ¿no? De tal manera que el Duce mandó al conde Chano, en una audiencia personal con el Papa, pues a pedirle abiertamente al Papa que no se pronunciara tanto de ese modo, porque los judíos no eran buenos. Y en la Italia fascista los judíos eran un problema. Entonces el Papa dijo: señor conde, yo soy un judío, yo soy un judío. Los cristianos somos un judaísmo, no se olvide usted. Los cristianos venimos del judaísmo. Yo soy un judío y el cristianismo viene del judaísmo. Bueno, en este contexto, pues acabada la Segunda Guerra Mundial,
tiene lugar un fenómeno de enorme impacto, sobre todo en Roma, lógicamente, que es la conversión del gran rabino de Roma al catolicismo. El gran rabino de Roma, en medio de esa poderosa, próspera comunidad, próspera económicamente también y culturalmente, comunidad judía de Roma, el gran rabino de Roma, pues dando vueltas al tema del mesianismo, de la promesa mesiánica, la esperanza mesiánica de Israel, pues le tortura la idea de cuándo llegará el ungido, ¿no? Y emprende un total que se convierte al catolicismo y le bautiza el Papa Pío XII. Y en agradecimiento al Papa, el gran rabino toma el nombre de Eugenio. Como sabéis, ¿no? Esta es una historia muy conocida. Eugenio, en nombre del Papa Pío XII, Eugenio Pacelli. Bien, luego otro gran convertido que quiero mencionar brevemente, pues es Thomas Merton, ¿no? Thomas Merton, brevemente, ¿no? Él nació en Francia, pero no era de familia francesa, era familia inglesa, liberal, burgués, el entorno social y cultural de Merton, mucho dinero también, una élite intelectual y social, muchos viajes por aquí y también tiene un encuentro con Jesucristo que le iba a bautizarse y le iba, como sabéis, a hacerse monje trapense, ¿no? Y ese autor publica, tiene muchos escritos. Bueno, yo a Merton también he estudiado bastante. Cuatro notas breves. Una autobiografía, que es esta obra famosa, traducida a muchas lenguas, La montaña de los 7 círculos. Es bastante amplia, cuenta, entre mil cosas, también su conversión, ¿no? Bueno, estoy en Inglaterra, una juventud de vida muy disoluta, se convierte en 1938 y esa conversión le lleva a hacerse monje en la famosa abadía de Nuestra Señora de Getsemaní en el estado de Kentucky. Esa abadía, a partir de Merton, se ha hecho enormemente famosa, ¿no? Y ahora no lo sé, pero ha habido unos años en que iban allí gente de todo el mundo a hacerse monjes. Un poco por la relevancia intelectual, espiritual que tuvo Merton, ¿no? Teólogo, maestro del espíritu, activista en favor de los derechos humanos y en aquellos años anteriores al concilio, en una posición bastante audaz, especialista en diálogo interreligioso, especialmente frente o con las religiones del Oriente, en particular el budismo, ¿no? Justamente asistiendo a una conferencia entre cristianos y budistas en Bangkok, pues le encuentran muerto en la habitación del hotel. Parece, bueno, ahí hubo una cierta polémica, ¿no? Esa muerte, algunos dijeron que no se había investigado suficientemente, que no estaban claras las condiciones de la muerte de Merton. Bueno, la explicación que se dio, que parece la más probable, es, habéis oído seguramente esta, ¿no? Pues que un ventilador que había en el techo de la habitación se desprendió y le mató. Encontraron sangre y tal. Encontraron muerto ahí, en 1968. Autor de muchos libros traducidos al español, entre ellos este autobiográfico, ¿no? La montaña de los 7 círculos, hasta ahora vertida a 28 lenguas. No hace mucho ahí en la Facultad de Teología de Salamanca, cuando celebramos la fiesta de la facultad, a primeros de marzo, siempre hay una conferencia, ¿no? La conferencia versó justamente sobre Merton, ¿no? Es un personaje vivo, un testigo espiritual, un teólogo cristiano vivo, activo, con mucho que decir en nuestro tiempo, ¿no? Bueno, y en España ha habido pocas conversiones. Esto es abandonable. A ver, quiero remitirme solamente al que a mi juicio es el caso más notable, que es el de Manuel García Morente. Las que estudiéis en San Damaso tendréis noticias de él, ¿no?
en dos palabras, porque os recomiendo la lectura del texto que Morente había redactado de modo muy personal para explicarle a su director espiritual, que después era obispo, a José María de la Higuera, una carta de manera muy confidencial que le escribió contándole su conversión. No solo conocían esa narración Morente y su director espiritual. Cuando muere Morente, de manera un poco imprevista, pues una hija ordenando papeles encuentra ese texto y después de muchas consideraciones se publica. El hecho extraordinario. A ver, Morente era un destacado filósofo español, decano de la Facultad de Filosofía de la que entonces era la Universidad Central, que después será la Complutense, un hombre de pensamiento liberal, perfectamente escéptico, gran notable profesor. Morente fue el primer traductor de la crítica de la razón pura de Kant al español. Después se han hecho otras, pero la traducción de Morente ahí está como la primera y clásica. Bien, es una historia así en dos palabras, ¿no? Estalla la guerra, a un yerno suyo, del cual aquí Morente hace un juicio enormemente positivo, lo matan. Joder, un abogado, brillante, muy católico, lo matan. Y le llega noticia de que no está seguro en España y entonces se va como otros, ¿no? Sale de España y se aloja en París. En París está solo. Una tarde va y en París es un proceso. Lo de Morente es un proceso con distintas experiencias, ¿no? En París está solo, lo pasa mal, soledad, pero ocurre una cosa, ¿no? Que hay una serie de situaciones que le van saliendo favorablemente. Esto se arregla, aquello también. Bueno, sí, hay una cadena de acontecimientos que le están saliendo bien en medio de la soledad, él es viudo, pero se acuerda de las hijas y se siente mal. Ha huido, él está seguro, las hijas están mal, a un yerno lo han matado. Entonces una noche le viene a la mente una idea absurda, que rechaza, que tontería. Dice, Dios te va a castigar porque has dejado a tus hijas solas. Y esa idea le parece absurda, la desecha, pero le muerde, ¿no? Por un momento. No tiene ninguna fe religiosa. Bueno, y así, ¿no? En otra ocasión también le surge la idea de padre y ideas de la tradición cristiana. Él tuvo una pequeña formación religiosa de niño. Hay un momento en que quiere rezar y ya no se acuerda el Padre Nuestro. Bueno, y otra cosa que está sorprendiendo y que aquí analiza como buen filósofo con mucha finura intelectual es eso, ¿no? Llega a preguntarse, las cosas le están saliendo bien, como que le viene a la mente la idea de una providencia divina, que también rechaza, qué tontería, pero no deja de aparecerle la idea de un designio providencial superior a él, que le está conduciendo a una situación muy problemática, de modo que las cosas se están saliendo bastante bien. Bueno, una tarde va a visitar a Ortega y Gasset, también está refugiado en París, gran filósofo español, siglo XX. Ortega va a visitar a su buen amigo Ortega y ahí se encuentra con un personaje que tiene cierta influencia en el gobierno de Madrid y, bueno, pues le plantea cómo le quería traer a las hijas. Quería traer a las hijas. Y este señor se ofrece a hablar con el ministro, el presidente de gobierno normal. Lamentablemente la gestión no sale adelante. Eso sí le queda ahí como una espina, le duele mucho. Hay un momento en que se acuerda de Dios, quiere rezar, no sabe rezar, ¿no? Y luego una tarde va a un concierto donde se interpretan obras de cierto carácter religioso, de Berlioz, bueno.
Son horas de contenido religioso sobre la vida de Jesús. Entonces, cuando la experiencia estética de dicho concierto es bellísima, ¿no? En concreto, la infancia de Jesús, que es un oratorio de Berlioz, una sinfonía de Ranfran, la padana para la infancia difunta de Ravel, pero sobre todo en el concierto esto, la infancia de Jesús de Berlioz. Cuando vuelve a casa, la infancia de Jesús le ha quedado ahí, entonces empieza a recordar cosas de Jesús que él sabe de esa pequeña instrucción de niño, ¿no? Jesús, el niño Jesús, la Virgen, San José, estas cosas muy infantiles que es lo único que conserva, le empiezan a dar vueltas en la cabeza, ¿no? Y se hace presente con mayor intensidad cada vez más la figura de Jesucristo. Le da vueltas, rememora todo esto, se acuerda de eso, de lo que él recuerda, ¿no? Del Calvario, de la cruz, de María, de San José. Y todo esto se le hace presente cada vez más con mayor intensidad. Bueno, son distintas experiencias espirituales que no sabe explicar muy bien, pero que se le hacen presentes así con mucha intensidad. Y luego ya, una cosa que es extrañísima, una noche en la habitación, abre la ventana y creo que era buen tiempo, sí. Y ve al fondo la colina de Montmartre. Montmartre, he estado en París, habéis visto Montmartre seguramente, ¿no? Montmartre es Monte de los Mártires, Montmartre. Con la correspondiente evolución. Y enseguida así pensativo, ¿no? Ya está un poco tocado, ¿no? Con estas cosas. Y más que aquí cuenta que no detallo, ¿no? Contempla París, la noche, el sol ahí en la habitación, la ventana, Montmartre al fondo, los mártires. Bueno, cierra la ventana y en ese momento tiene una experiencia muy difícil, ¿eh? Tiene la absoluta certeza de que Dios está ahí. Ahí está Dios. Hay alguien ahí. Ahí hay alguien. Él no está solo y hay alguien. Y es Dios. Y esa experiencia intensísima de la presencia de Dios. Y eso dura un rato. Después pasa ese rato y él siente que ya no está, pero ya ha estado Dios. Es una purísima experiencia espiritual de la presencia de Dios que no es frecuente. Por eso tiene mucho interés estudiar las conversiones, porque hay arquetipos, ¿no? Hay elementos muy constantes, otros no, muy singulares. Este es uno de ellos. Esa perfecta certeza espiritual de la presencia de Dios durante un rato, ahí en su habitación solo. Eso ya supone ya la definitiva certeza de la existencia de Dios que le obliga a reorientar la vida. Acaba la guerra, vuelve a España y os leo, bueno, mientras tanto allí habían ofrecido en París una cátedra de filosofía argentina, conferencias aquí y allá. La única pena que tiene es que no tiene las hijas, ¿no? Y ha matado a un tema, y es la espina que tiene, ¿no? Pero lo demás es que todos le ofrecen incluso revisar, hacer un diccionario francés-español, conoce muy bien el francés. Bueno, todo va muy bien, el tema de la providencia. Bueno, total, que al final acaba la guerra por España y os leo cómo termina el texto de su relato, escrito en septiembre de 1940. Dice: el día 28 por la mañana abracé al señor obispo con insuperable emoción. El mismo día 28 por la tarde me confesé con él, en confesión general. En ella, aunque fue larguísima y detallada, no pude atreverme a aludir al hecho extraordinario. O sea, en esa confesión no se atrevió a contarle la conversión. No me atreví, no pude atreverme a hablar
aludir al hecho extraordinario que es objeto de esta relación. No me pareció necesario y el pudor invencible me contuvo irremediablemente. El día 29 por la mañana, en la capilla de la Tallada del Castro, donde vive el señor obispo, oímos todos la misa, todos en la familia. Todos la misa que dijo su ilustrísima, y de su propia mano recibí la Sagrada Comunión con las mejillas surcadas por gruesas lágrimas. 2 meses y medio después, el día 10 de septiembre de 1938, ingresaba en el convento de los Padres Mercedarios de Pollo y comenzaba propiamente mi preparación para el sacerdocio, porque al final se ordenó sacerdote, ejerciendo como tal, porque murió de manera un poco imprevista, ejerciendo como tal 3 años, ¿no? Bueno, tuvo que estudiar teología. Al obispo le pidió: mire, señor obispo, por favor, dispénseme de estudiar filosofía. Dispénseme de la filosofía, catedrático de metafísica, de la filosofía escolástica que se explicaba entonces. Pues, sí, efectivamente, solo estudió la teología, se ordenó sacerdote. En la Facultad de San Damaso hay un aula, ¿no? Aula Manuel García Morente, en homenaje a él, y muere pronto. Solo estuvo sacerdote 3 años. Y una gente muy bonita. Un día iba en el autobús, no era autobús, creo que era el trolebús, en Madrid, y en ese mismo autobús o trolebús iba una hija, y la hija le ve, dice: papá, de punta a punta del autobús. La gente muy extrañada, una mujer joven llamara papá cura. Bueno, voy a contar algo de la Confesión de San Agustín, que estamos ya muy pillados de tiempo. Bueno, sobre Morente habría muchas cosas que decir, ¿no? Por ejemplo, que en este texto hay muchas ediciones. Yo, si a alguien le interesa, recomiendo esta. Es breve. Tiene una nota preliminar de una nieta de Morente, una hija de la hija que encontró el texto y decidieron después publicarlo, ¿no? El relato de la conversión que le mandó a su director espiritual, José María de la Higuera. Bueno. San Agustín, bueno, ya dijimos que sin duda de los grandes convertidos en la historia del cristianismo. Aquí es el caso muy claro en el que se ve el carácter procesual. La verdad que hace años escribió una tesis doctoral sobre la conversión de San Agustín aquí en Madrid, ¿no? Titulada exactamente así: la conversión es un proceso. El carácter procesual de la conversión, que no siempre tiene lugar así, como veíamos en el caso de Froissart y de Claudel, ¿no? En este otro modelo, lo de la conversión procesual, tiene un ejemplo paradigmático, es San Agustín. No es únicamente, como estábamos viendo, así como ocurre, pero normalmente así. Un proceso gradual, y es un proceso largo, accidentado, el caso de Agustín de muchos años. Lo de Morente es también un proceso, pero de unas semanas, ¿no? De San Agustín es largo, doloroso, muchos años, y además, en el caso de San Agustín, en un doble sentido: conversión moral y conversión, o en triple sentido, ciertamente moral, porque una cierta vida desorientada o desordenada, una cierta vida desordenada, Agustín sí vivía. Moral, por tanto, intelectual y estrictamente religiosa. Bueno, San Agustín no es bautizado. Hay alguna información en su infancia sobre Dios, Jesucristo, el Padre era pagano y no es bautizado. No es bautizado. Recibe en la infancia una presencia muy débil, según él mismo explica, ¿no? Una presencia muy débil pero real, de Dios y de Jesucristo, en una cierta educación familiar que le viene fundamentalmente de la madre, ¿no? Estudiando, él es africano, sabemos que es africano, estudiando en la gran metrópoli del norte de África,
que era Cartago, la gran capital, a donde de su pueblo, Villa, va el joven Agustín a estudiar. En Cartago vive una vida bastante desordenada, ¿no? En torno a los 19 años, sin embargo, lee una obra de Cicerón que está perdida, que casi sabemos de ella por lo que dice San Agustín y poco más, un diálogo de Cicerón titulado Hortensio. Según cuenta San Agustín, en este diálogo Cicerón, que es un cierto pensador, bueno, sobre todo literario, pero en fin, tiene un cierto pensamiento de cierto cariz estoico. Bueno, Cicerón exhortaba en dicho diálogo a la filosofía y a buscar la verdad. Era una exhortación espiritual, intelectual, a buscar la verdad. Y a Agustín esto le marcó bastante, ¿no? La lectura del Hortensio le interesó y le orientó un poco eso, a la filosofía, al pensamiento, a la búsqueda de la verdad, al trabajo intelectual. Sí, el Hortensio, según cuenta, le despertó a esta inquietud intelectual, a esta inquietud por buscar la verdad, ¿no? Por la filosofía, el saber, la verdad. De hecho, sí, ciertamente, según cuenta, bueno, como todos sabéis, todo esto procede de las confesiones, ¿no? Hay alusiones a su conversión en otros escritos, pero ciertamente es en las confesiones donde todo esto se narra con mucho detalle. Bien, pues según cuenta ahí, sí, lo del Hortensio de Cicerón le animó a buscar la verdad, el pensamiento, la verdadera sabiduría. Habla con la madre y tiene un primer acercamiento a la escritura, que, como sabemos, no le satisfizo. Él está estudiando retórica en Cartago, le gusta el lenguaje, la exposición brillante, la poesía. Es un enamorado de la poesía de Virgilio. La primera aproximación, ¿no?, a la escritura no le satisface. Le pareció formalmente, cuidado con las formas, que son muy importantes. Vuelvo para atrás y hago un pequeño paréntesis para mencionar la importancia del arte. La conversión de Claudel en el canto, el órgano, el incienso, la vida de Notre Dame, en las primeras vísperas de Navidad. Berlioz, la infancia de Jesús, como despierta en Morente el recuerdo de Jesús, el niño Jesús, la infancia de Jesús, San José y María. El poderoso efecto que puede tener el arte, la belleza, en el despertar de la vida del espíritu y en el camino hacia la experiencia de lo absoluto, de lo divino, ¿no? Bueno, pues formalmente a San Agustín la primera aproximación a la escritura no le satisfizo. Bueno, sigue en Cartago y, bueno, alguien habla de Jesús, bueno, bien, sí, una cierta comprensión de Jesús, una cierta enseñanza de Jesús. Son los maniqueos. Los maniqueos eran una secta cristiana, una secta gnóstica cristiana. Tenían un cierto Jesús, con pocas coincidencias, con algunas coincidencias con el Jesús del Evangelio y el Jesús de la Iglesia. Pero lo cierto es que estos maniqueos, con cierto uso de Jesús, le prometen claridad, le ofrecen una comprensión de la realidad en su conjunto, es una gnosis, el maniqueísmo. Total que, bueno, pues se siente suficientemente convencido para pasar a pertenecer al grupo de los maniqueos, en la esperanza de encontrar lo que ya estaba buscando, la sabiduría, la verdad, viviendo al mismo tiempo en cierto desorden moral, Bueno, con el paso del tiempo, como sabemos, pues los maniqueos le decepcionan abiertamente, ¿no? Ya hablará Dios muy mal. Pero mientras tanto estuvo unos cuantos años ahí con ellos. Pero bueno, pues está convencido, no termina de salir de ellos, tiene miedo a abandonarlos, como pasa hoy con algunas sectas, ¿no? Como
como salgas, verás. Bueno, le van acompañando unos consejos de la madre. Ante ti, oh Dios, lloraba mi madre, fiel tuya. Escribe en Confesiones 3, ¿no? Ante ti, oh Dios, lloraba mi madre, fiel tuya, derramando más lágrimas de las que nunca derrama las lágrimas por la muerte física de los hijos. Llorando por mí como no lloran generalmente las madres cuando se les mueren los hijos. Bueno, hasta los 29 años aguantó con los maniqueos. Ya para entonces está profundamente desencantado, ¿no? Pero todavía tiene el famoso encuentro con este maestro maniqueo, el famoso Fausto, que visita de estas comunidades maniqueas. Le dice, no, cuando venga Fausto te van a explicar todo. Bueno, tiene un encuentro con este Fausto que al final la ratifica en la profunda decepción con los maniqueos, ¿no? Será en Roma, ahora está en Roma, será en Roma ya cuando rompe definitivamente con los maniqueos, pero quedando entonces sin nada, ¿no? Una profunda crisis. El maniqueísmo no es solución. Y ahí tiene una tentación escéptica, ¿no? Llega a preguntarse si los escépticos, en la corriente filosófica, los escépticos no serán los escépticos que no creen en nada, que lo relativizan todo, que no reconocen ninguna verdad objetiva, ninguna verdad de sentido, si no serán los escépticos, los filósofos más verdaderos, ¿no? Él, desde luego, no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Bueno, en esta circunstancia, ahora está en Milán, tiene lugar el encuentro con el obispo Ambrosio, ¿no? Que va a jugar un papel muy importante. Bueno, la relación personal entre Ambrosio y Agustín no fue gran cosa, ¿eh? Agustín intentó tener más contacto, más conversación personal con él, y Ambrosio no fue muy acogedor en la relación estrictamente personal. Agustín cuenta cómo él quería y tal, pero Ambrosio un poco le esquivaba, ¿eh? Bueno, en todo caso, él asiste a la predicación de Ambrosio, le escucha a Ambrosio, cuidado, dice Agustín, era un buen orador. Decía, en aquel tiempo predicaba continuamente el pueblo. La suavidad de sus palabras me encantaba. La suavidad es el buen decir, ¿no? El buen estilo, la belleza. La suavidad de sus palabras me encantaba. Y añade, pero poco a poco, junto con sus palabras, comenzó a entrar dentro de mí también la verdad de la que hablaba. Bueno, todos conocemos que el encuentro con Ambrosio va a ser muy determinante, y una de las cosas importantes que saca de ahí es el deseo de acercarse otra vez a las Escrituras que tan bien predica el obispo Ambrosio. Le anima a volver otra vez, le enseña o aprende, más que enseñarle, él aprende a través de la homilía, de la predicación de Ambrosio, cómo hay que interpretar las Escrituras. Ambrosio le transmite la interpretación simbólica, ¿no? Muchas veces lo que se dice literalmente es símbolo de realidades espirituales e invisibles. Bueno, pero mientras, pues, desde el punto de vista moral, pues, hay un momento en que Agustín de alguna manera viene a decir, yo no podía vivir sin una mujer, no puedo vivir sin una mujer. Entonces, con sus amigos hacen un pequeño proyecto para buscar juntos la verdad y tal, pero el problema de la mujer era un obstáculo. Él está muy atado a la mujer, y un proyecto de vida con los amigos para vivir, para buscar juntos la verdad, la sabiduría, tal, no sale adelante por la mujer. Por la mujer. Le parecía imposible vivir sin la mujer. Leo literalmente de las confesiones: me parecía, Señor, que habría sido demasiado miserable sin la relación con una mujer. Pensaba que la continencia se obtiene de las solas fuerzas y de las mías no estaba seguro. Total, que el amigo le dice, mira, si tú no puedes estar con una mujer, esa comunidad de buscadores de la verdad, olvídate, porque ahí no lo puedes estar.
Bien, bueno, quedó atrás el maniqueísmo, no tiene realmente todavía ninguna certeza, ninguna orientación, ninguna verdad suficiente, estamos en esa fase de búsqueda. El obispo Ambrosio le ha impulsado de nuevo a un nuevo acercamiento a la escritura. Todo lo que cuenta Ambrosio le interesa mucho, le gusta, le convence, como dice, fui entrando también a través de la forma suave en la verdad que predicaba. Bien, ahí tantea, una cosa que es poco conocida, pero que el propio Agustín cuenta, tantea incluso el tema de la astrología, ¿no? La adivinación, sí, artes mánticas, destino, a través de la astrología. Hay un tiempo que tontea un poco con la astrología, aunque otro amigo, según cuenta, ¿no?, le disuade que eso son chorradas. Luego, otro paso muy importante que todos conocemos es el encuentro con los filósofos platónicos, ¿no? El platonismo es una corriente de pensamiento muy espiritual, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, que además de alguna manera lo sugiere San Agustín, que los libros de los platónicos, pensadores platónicos que leen, están traducidos al latín por cristianos. Es un platonismo un poquito cristianizado, porque dice, allí encontré, lo evoca, ¿no?, las primeras lecturas de estos libri platonicorum. Agustín dice, y ahí encontré, y va diciendo cosas que son sumamente parecidas a lo que aparece en el prólogo de San Juan, por ejemplo, ¿no? Ahí encontré logos, la verdad, creadora y tal. Bueno, Dios mío, los platónicos exactamente así no lo dicen. Son traducciones al latín de algunos escritos platónicos, traducciones un poco cristianizadas, ¿no? Pero bueno, tuvieron su efecto. ¿Qué descubre en los platónicos? Pues eso, el mundo del espíritu, ¿no? Y sobre todo un concepto nuevo de Dios como espíritu, bien absoluto, porque hay un problema que la atosiga mucho, es Dios y el mal, ¿no? Y justamente los platónicos les permiten resolver en gran medida, el problema de Dios y el mal, ¿no? Dios solo puede ser espíritu puro, Dios no puede tener una comprensión material, como enseñaban los platónicos, y el mal no existe un principio divino de mal, como enseñaba el dualismo maniqueo. El mal es una carencia de bien. Bueno, los platónicos le permitieron ir entendiendo cómo debería ser Dios, ¿no? Espíritu puro, perfectamente bueno, creador. Bueno, no es el Dios cristiano todavía, pero le orientan hacia el Dios de Jesucristo, ¿no? Bueno, y en esto, ya voy terminando, en esto tiene lugar otro elemento sumamente efectivo, y es el testimonio de otros conversos. Un día le hablan de Mario Vitorino, un notable escritor, después era un notable escritor cristiano, un notable escritor, vino un tal Simpliciano, y el tal Simpliciano le contó la historia de la conversión de Mario Vitorino, ¿no? Dice, cuando tu siervo Simpliciano me hubo contado la historia de Victorino, me sentí arder en el deseo de imitarlo, que era en verdad la finalidad por la que Simpliciano me lo había narrado. Bueno, el testimonio de los conversos, en este caso Mario Vitorino, que repito después pasará a ser un notable escritor cristiano, el testimonio de este converso importante, que le cuenta, según dice Agustín, que este amigo suyo Simpliciano, para orientarle, va a tener esto, ¿no?, este efecto. Me sentí arder con el deseo de imitarlo, el testimonio de otros convertidos. A lo cual se suma después, ya estamos muy cerca del paso definitivo o de la gracia final, lo que llegan a conocer de Antonio, ¿no? Otro amigo, un tal Ponticiano, poco después le relata la vida eremítica de Antonio el fundador, ¿no? El fundador, un poco de la vida consagrada, ¿no? San Antonio, primer eremitaño, le relata la vida eremítica de San Antonio, cuya historia le hunde todavía más.
La historia también es una especie de converso, ¿no? Deja todo y se va al desierto y funda un nuevo modo de vivir el cristianismo. La vida eremítica, el testimonio del retiro, una cierta conversión de Antonio, y la vida eremítica, esa historia todavía le sumerge en la amargura. ¿Por qué? ¿Por qué no escapar de nada? El contraste con esta decisión radical de dejar la sociedad, el trabajo y irse solo a vivir una vida eremítica de consagración a Dios, Agustín le humilla, él no escapa de nada. Le hunde todavía ese testimonio en una amarga crisis al constatar su incapacidad, su incoherencia personal. Y le precipita al encuentro con esta sensación de insuficiencia, de fracaso personal, de insatisfacción propia. Esto le orienta hacia la llamada final del encuentro con Dios que narra San Agustín en el capítulo 8 de las Confesiones, que veremos con detalle mañana y por tanto donde termino yo mi relato.